¿Qué llevamos estudiando, hermanos, los martes? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Estamos viendo los reyes. Estamos viendo acerca de los reyes. ¿Qué el Señor le había dicho a su pueblo acerca de ellos no pedir rey? Pues ellos no necesitaban un rey porque se supone que Dios era el rey de ellos. Amén. Pero ellos querían ser como las demás naciones y tener un rey terrenal, ¿verdad? Una persona, un hombre. Amén. Entonces, pues eso fue lo que hicieron. Exactamente. El Señor le había indicado a ellos que ellos no necesitaban ningún rey, porque el Señor iba a ser su rey, iba a ser quien lo estaría gobernando. Y Él les dijo las complicaciones de tener un rey como que estuviera mandando, que no fuera Dios. ¿Cuáles eran algunas de esas cosas que Él le había advertido acerca de ellos querer tener un rey? ¿Qué iba a suceder? ¿Los iba a oprimir? Ajá, que el rey se iba pues a enseñorear de ellos, para usar la misma palabra, que quiere decir que él iba a gobernar sobre ellos, que le iba a poner impuestos, iba a poner unas normas, pues que iban a terminar siendo eventualmente, ¿verdad?, como las naciones de alrededor también. Exactamente. El Señor le estaba advirtiendo acerca de eso, pero ellos ¿qué? A la mala quisieron un rey. Vimos en el estudio pasado acerca ¿de quién? De Saúl, que fue el ¿qué? El primer rey. Todo iba bien, todo se veía de lo más bien, hasta que Saúl fue a una batalla y Samuel, el profeta, le había dicho que esperara, ¿por cuánto? Por 7 días. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Como la gente se estaba yendo, la gente estaba desertando. Y él, en lugar de decirle, esperen en Jehová, los 7 días, dijo, pues, están acá, busquen el buey y la madera, yo voy a ofrecer el holocausto en lugar de Samuel. Exacto. No vamos a esperar por Samuel. No esperó la orden, no esperó lo que el profeta de Dios le había dicho de parte del Señor a él. ¿Eso qué te deja a ti? ¿Eso qué te muestra a ti? ¿Qué deja mostrar a Saúl como rey? Que tomó una decisión, ¿cómo? A su manera, por su propia cuenta, tomó la decisión. Mostró ahí que indicios de falta de fe, sabiduría, rebelión, obediencia. Un rey se supone que en la forma que se debería gobernar, como uno lo ve en los libros de texto, entre comillas, es que la persona que está gobernando a más de una persona, primero esté velando por el bienestar de todas las personas que tienen a su mando, y segundo, que tiene que saber que todas sus acciones van a perjudicar o a bendecir a todas las personas que él tiene por debajo, y que nada que él haga lo pueda hacer por impulso, porque él tiene que mostrar un carácter recto, un carácter de una persona sabia, prudente, que tiene la capacidad para poder estar en ese lugar. Saúl desechó todo eso. ¿Por qué? Cuando llegó Samuel, ¿qué fue lo que le dijo?
locamente has hecho. O sea que hizo las cosas sin pensar. Y ya ahí desde ese momento en adelante, el Señor ¿qué? Lo desechó. Pues hermano, vamos a estar viendo ahora acerca de el segundo rey, porque ya sí desecharon al que había sido nombrado como primer rey, y el Señor lo desechó, lo sacó, lo desterró, dijo, ya tú no vas a servir como rey, ahora esta es la otra persona que va a estar liderando el pueblo. Vamos a estar viendo, hermano, acerca del momento en cual llaman a David. Pero hermanos, nosotros hemos visto acerca de toda la historia, hemos estudiado acerca de toda la historia de David. No vamos a ir en detalle, porque si no estaríamos aquí pues mucho tiempo. Pero vamos a ir a unos pasajes específicos al ver las cualidades que tenía David, las cuales el Señor vio. ¿A qué me refiero con esto, hermano? El Señor mira a una persona en su aspecto físico o mira cómo está su corazón. ¿Qué ustedes creen? El corazón, porque el aspecto físico cualquiera puede imitar, actuar bien, entre comillas, con un poco de práctica. Pero el Señor mira el corazón. ¿Por qué ustedes creen que el Señor mira el corazón? Amén. La pregunta es, hermano, ¿por qué ustedes creen que el Señor mira el corazón y no mira el aspecto físico? La respuesta que usted dio pues, está muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que el Señor mira el corazón y no el aspecto físico de la persona? Rosana y luego Lorena. Amén, exactamente. Lorian. Más o menos eso mismo, es que por fuera, por ejemplo, yo te veo a ti, puedo ver, tú puedes actuar, uno podría actuar por fuera, hacer unas cosas que parezcan que agradan a Dios, pero el corazón verdaderamente es lo que el Señor conoce, ¿verdad? Eso no podemos, ahí no podemos fingir, lo que está en el corazón es, bueno, además ahí la palabra dice que
que el corazón es perverso, que solamente quien lo conocerá. Dice yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. ¿Ven? Exactamente. El ser humano puede aparentar ser algo por fuera e incluso con mucha práctica puede incluso hasta engañar un montón de personas. Cuando nosotros vemos una película, cuando nosotros vemos una serie y decimos, válgame, qué bien actuó esa persona, es eso mismo. Es mostrando, cogiendo el papel de otra cosa que tú no eres. Por ejemplo, muchos de los actores que actúan como médicos en una película, no es que son médicos, no es que tuvieron un título de medicina como doctor, sino que practicaron, vieron cómo un médico actúa, cómo un médico habla, cómo camina, cuáles son los gestos que utiliza, cuál es el vocabulario que utiliza, y lo fueron poco a poco aprendiendo hasta que llegó un punto que la persona que lo mira desde lejos, sin saber nada, puede pensar, esa persona es un médico, cuando la persona realmente es un actor. Esto dando un ejemplo bien sencillo, bien básico, pero el corazón de la persona, el corazón, los pensamientos, la mente de cada uno de nosotros, eso es algo que por más práctica que uno haga, no va a cambiar. La única forma que nosotros, que nuestro ser interior, nuestra mente, nuestro corazón cambie, es porque realmente tuvimos algo en nuestra vida que nos hizo cambiar. Me refiero a conocer al Señor. Mucha gente que dice, yo vine al Señor porque pasé un susto. La persona no cambió su corazón, solamente pasó un susto, está agitado, tomó una decisión basada en sus emociones, y luego que las emociones se calman, 99.9% de las veces que sucede, desaparece la persona y no lo vuelven a ver. Casimiro, y luego Lorena había levantado la mano. ¿Aquí alguien más había levantado la mano? No. ¿Tienen el micrófono por ahí para que se pueda escuchar? Se supone que hay uno ahí. Hay uno ahí, ¿no? No. Si nos damos cuenta en Génesis 1:26, nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y hizo al hombre en términos general, a todos, nos tomó del barro y nos hizo a su forma. Pero nos diferenciamos desde el momento que Él puso el flujo de aliento de su boca en nuestra nariz. Eso hace la diferencia entre todos. Todos tenemos una imagen, somos hechos de la misma materia, de tierra, somos polvo. Pero en realidad lo que Dios puso nos diferencia. Ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera familia, nos parecemos unos a otros. Porque Dios puso de Él mismo esa diversidad en cada ser humano. Aunque somos diferentes razas, de diferentes naciones, color, Dios puso ese distintivo de su Espíritu Santo que nos hace que tengamos ese espíritu que nos hace pensar, que nos hace sentir, que nos hace diferenciarnos los unos a los otros. Pero el único que puede ver esa condición humana es Dios, porque Él puso de su espíritu a nosotros, espíritu que no teníamos esa condición, y Él sabe en realidad cómo nosotros somos, porque en realidad somos tierra, pero en el interior somos todos de una diferente, no somos ninguno igual los unos a los otros. Entonces Él sí sabe hacer la diferencia. Es como tú decías, un actor nos confunde, pero a Dios nadie lo confunde.
Exactamente. Exactamente. Lorian. Sí, es que yo estaba pensando por ejemplo, el estudio pasado, cuando se habló de Saúl, ¿verdad? Pues yo pensé, David pecó, e hizo, podríamos decir, quizás peores cosas que lo que Saúl, ¿verdad? Saúl desobedeció a Dios, pero también en lo que hizo David fueron pecados, vamos, para nosotros pues bien grandes, ¿verdad? Asesinato, adulterio, todo esto. Pero ahí va el punto del corazón, porque Dios conoce el corazón y conoce si verdaderamente una persona se arrepiente. Exacto. Realmente, porque aquí, por ejemplo, en Saúl, en el capítulo 15, ¿verdad? 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Que si nosotros leemos aquí, pues después pensamos, no, estamos viendo que él le dijo, perdona, ¿verdad? Pues ahora mi pecado. O sea que sí él pidió perdón, pero entonces uno tiene que ver, verdaderamente lo estaba haciendo de corazón, porque uno puede pedir perdón de la boca para afuera también, y no necesariamente es porque hay un arrepentimiento real, ¿verdad? Exacto. Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero entonces, lo que sí me llamó también la atención es el 30, que vuelve y dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Exacto. Jehová tu Dios, no era el Dios de él. No está diciendo mi Dios, está diciendo tu Dios. Exacto. Entonces, pues yo ahí veo, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, David pecó, hizo cosas que estuvieron terribles delante del Señor y claro, tuvo también pues, la consecuencia por ese pecado, pero Dios conocía ese corazón de arrepentimiento real. Por ejemplo, otro caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en el Antiguo Testamento es cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Que el Señor le da una lepra a María y la sacan del campamento. Y yo siempre he pensado, ¿por qué a María la lepra y por qué a Aarón no? Y yo siempre pienso eso, yo digo, es que Dios conoce el corazón y a veces pienso, ¿verdad? Esto es mi pensamiento, ¿verdad? Cuando uno lee la palabra, no estoy diciendo que eso es lo que dice allí, pero yo siempre he pensado, ¿será que en el corazón de ella sí tenía un corazón? La murmuración como que quizás fue que salió de ella y había más maldad de coraje, de envidia, de lo que fuera en el corazón de ella. Yo siempre pienso así, ¿verdad? Porque pues el Dios es justo. Exacto. Ahora Dios puede darle el castigo que quiera, ¿verdad? Porque Dios es soberano, pero también Dios es justo. Y a veces pienso eso, que la importancia de ese corazón y que delante del Señor nosotros no nos podemos esconder, no podemos ocultar lo que hay en Él. Eso por afuera podríamos hasta orar y el Señor sabe si estamos orando de corazón, o lo estamos haciendo para aparentar, o Dios conoce todo. Exacto. Exactamente, hermano. Y eso nos aplica a nosotros hoy en día. No porque se haya visto en el Antiguo Testamento nada más. Nos aplica hoy en día. El Señor nos examina cada día y a través de su Espíritu Santo es quien nos muestra, hey, tienes que arreglar esto. Héctor. Sí, hay un viejo refrán que dice que las apariencias engañan. Y el primer rey, Saúl, era un hombre bien alto, fornido, que peleaba, era un guerrero, pero cuando lo sustituye por David era un hombre pequeño y jovencito, y entonces pues ahí tú ves la diferencia entre uno y otro, y la diferencia en la personalidad de cada uno. ¿Ven? Exactamente. Muchas veces, y hermano, es algo que
nosotros no es algo, ¿cómo digo? Es algo casi por instantáneo. Nosotros juzgamos cada vez que vemos algo. Y muchas veces nos encontramos, en el caso mío, juzgando por solamente meramente la apariencia. Y a veces uno se sorprende cuando uno ve a la persona después actuar y dice, válgame. Aunque nunca dije nada de la persona, fue solamente en mi mente. Pero no, pues, uno se da cuenta de que juzgué mal, porque solamente miré la apariencia de la persona. Porque en mi mente estaba un estereotipo de cierta persona debe comportarse de cierto carácter. Eso nos aplica a todos nosotros, hermanos, y no estamos exentos en ningún momento a nosotros juzgar a alguien sin conocer realmente el corazón de la persona. Pero en este caso, hermanos, estamos viendo de que Saúl se veía como el rey, que iba a ser el rey, que iba a sacar a ese pueblo y los iba a llevar a hacer grandes maravillas. Pero pasó todo lo contrario. El Señor rápido sacó a Saúl y entonces puso un sucesor para suplantar a Saúl. Y como vamos a ver, hermanos, David no era una persona grande, fuerte, alta. Cuando vamos a ver en el capítulo 16 de 1 Samuel, 16-17, que David se pone la armadura de Saúl para pelear contra Goliat. Y David fue una persona sabia en ese momento, por dos razones. La primera, la armadura era tan y tan grande que a él no le servía. Él quedaba bailando, él quedaba como un paracaídas, como uno dice. Cuando a veces uno le pone a los nenes una camisa dos size más grande que le queda así como si fuera un paracaídas literalmente. Le quedaba la armadura extremadamente grande. Y segundo, hermano, fue que él dijo, yo no he practicado con esto, yo no lo voy a usar. Claro, ya me estoy yendo un poquito más al énfasis militar. ¿Por qué? Algo que utiliza el ejército de los Estados Unidos es que dice, you train as you fight. Traducido de que tú entrenas como peleas. Si David fue una persona sabia, porque al reconocer, yo no he podido trabajar con esta armadura, lo que voy a hacer es tropezar en el momento que tenga que yo defenderme. Ahí mostró David sabiduría, siendo aún una persona joven. Para los efectos de muchas personas, era una persona sin experiencia, pero estaba mostrando sabiduría, que podía tomar decisiones correctas en los momentos precisos. Una característica que debe tener un líder. No es solamente una persona que pueda pararse al frente y hablar, sino que en el momento preciso, en el momento de la incertidumbre, en el momento más crucial, que esa persona pueda tomar una decisión sabia, correcta, para poder llevar a cabo su trabajo. Lucy. La onda. Pasa que nosotros pensamos la onda en la que uno lo estira y la suelta. Esa es la que él tenía. Era básicamente una soga o un canto de cuero bastante larguito, y en el medio tiene como un pañuelito puesto, y tú le pones piedra. Tú la aguantas con un dedo y otro dedo un lado con un dedo, el otro lado en otro dedo. Tú le das vuelta. Tú le das vuelta para que genere fuerza. Y entonces cuando la vas a soltar tienes que tener precisión, porque fácilmente la puedes soltar acá y lo que viene es para donde ti.
pues, eso conlleva práctica, mucha práctica. Él tenía práctica porque Sí. él con los osos y los leones los mataba. Ujú, exactamente. En ese tiempo se usaba como arma de guerra. Sí. Había soldados especializados en eso. Ujú, Y a la distancia, la gente más que da cualquiera habilidad. exacto. Y él parece que obviamente tenía mucha práctica porque de la primera Ajá, que tenía un casco puesto. exacto. Para que tengan una idea, hermano, los cascos en el Antiguo Testamento, para el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la guerra moderna, me refiero a guerra con rifles y con armas. Bueno, con armas no, porque siempre tenían armas, pero con proyectiles, mejor dicho. Los cascos eran, te tapaba aquí y te tapaba aquí también. Tenían entonces como una M aquí, que te cubría la nariz, un poco la nariz, el tabique y acá a los lados. Exacto, como ustedes ven las películas de los guerreros medievales. ¿Por qué? El tabique es un hueso que si fácilmente se te rompe, ya tú, por más fuerte que seas, te vas a desconcentrar. O que si un buen cantazo, el tabique se te puede meter en el cráneo y ahí quedaste, moriste. Y acá, los dos lados de la cabeza son los huesos más finitos que tiene el cráneo. Un cantazo aquí puede resultar en la muerte de cualquier persona, un buen cantazo bien dado. Pero anyway, ya me estoy yendo un poquito más científico con estas cosas. Pero el enfoque no es esa, el enfoque no es ese, el enfoque es David. El Señor entonces escoge a David para que sea rey. Pues hermano, voy a pasar rápido a una lámina con información. No hay video. El video de esta porción estaba dañado. Por alguna razón no se podía ni tan siquiera ver. Que no hay video, pero por eso es que me he extendido un poquitito más. Aquí, hermano, lo que habla son básicamente comparando a Saúl, David y a Jesús. Ciertas comparaciones que están haciendo entre Jesús y David y Saúl. No voy a entrar en detalle a cada uno de ellos, pero si lo quieren, pues entonces yo le envío la imagen en el chat, o está ahí también en el libro, y la pueden leer. Bueno, hermanito, vamos a pasar a la porción importante, es la lectura. Alguien que quiera leer 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 y del 6 al 13. ¿Quién dice yo? Yo. Ok, Casimira lee esta porción, lo dirían la segunda. Está aquí. Del 6 al 13. En el nombre de Jesús. Dice la palabra, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, 1 Samuel 16, 1. 1. Sí, 16, 1. Ah, ok. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, que de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? ¿Cómo iré si Saúl lo supiera? Me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y ungirá al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová.
santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los tomó al sacrificio. Sigo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego que hizo pasar a Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ay, amén. Hermano, interesante. Empieza el capítulo 16, el Señor diciendo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. El Señor le dice como que, nene, ya basta, ya cálmate, deja de estar llorando. ¿Por qué lo estás llorando si ya yo lo saqué? Viene el nuevo, viene una persona nueva que lo va a suplantar. Ahí Samuel estaba mostrando su humanidad, porque él pensaba que Saúl iba a ser entonces el rey que tanto el pueblo esperaba. Pero el Señor tenía otro plan. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl no estaba de acuerdo al corazón que tenía el Señor. ¿Me permite decir algo? Sí. Se ve aquí también que Dios lo desechó y que el plan de Dios no se detiene porque un hombre haya fracasado en los propósitos de él, sino que Dios continúa con su plan, su propósito que él tiene hacia adelante. El que no quiere servir, pues no sirve, pero Dios llama al que ya él ha visto que desde antes su corazón está dispuesto para servir, porque vemos la vida de David como era de entrega y de servicio en su familia. Ahí él empezó a servir y cómo Dios lo usaba sirviendo aún a las ovejas de su padre, cómo él empezó a componerle alabanzas a Dios, canciones a Dios, cómo él, aunque se veía que el papá no era mucho con él, más que con los otros, mas sin embargo, él se fortalecía cada vez más. Vemos que Dios desecha a Saúl, pero
es como él dijo, me voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Hoy día a la iglesia se le ha dado mandato. Muchos no irán, muchos no harán caso al mandato de Dios, muchos no harán caso a la palabra de Dios, porque Dios sí está hablando para este tiempo. Dice Hebreo en el capítulo 1 que Dios está hablando hoy a través de su Hijo, y que el que escucha y obedece es el que lleva a cabo el plan y el propósito de Dios. Y pues nosotros, Dios no ha mandado, no ha dado mandato, lo obviamos. Pues Dios se levanta por otro lado personas. El mandato que Él antes de ascender a los cielos fue ir y predicar este evangelio. Es el lugar que la iglesia tiene en este tiempo de predicar el evangelio, tal como llamó a David, porque eso no fue solo exclusivo un llamamiento para David, también para nosotros hoy día hemos sido llamados. El que no va, pues Dios levanta por otro lado un evangelista, un cristiano, un misionero, alguien que diga, heme aquí Señor, yo voy. Y el plan de Dios sigue dándose, sigue caminando, no se detiene. Y eso lo vemos cuando Dios llama a David. No se detuvo el plan. ¿Por qué no se detuvo el plan de Dios? Porque Dios tiene propósito. Y el verdadero propósito era que a través de David iba a llegar el Mesías. De su descendencia venía el Mesías, y Dios no se iba a, como Samuel, a llorar que Saúl no sirviera al propósito de él. No, Dios iba a levantar un hombre conforme a su corazón. Amén, exactamente. Rosana. Algo corto. Es que cuando en el verso 13 dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, que yo siempre, hemos leído esta porción muchas veces, yo la he leído, pero entonces nunca me había dado cuenta. Yo decía, porque David es tan valiente, se atrevió a enfrentarse contra Goliat siendo un joven, pero él estaba lleno del Espíritu de Dios, y hoy fue que me percaté de la diferencia. Exactamente. Pero ya David antes de este suceso, más adelante, en el capítulo 17, habla acerca de él dando voces de aliento al pueblo y a Saúl, todavía estando como rey, de qué es lo que iba a hacer con Goliat. Él le decía, yo era pastor de ovejas, y cuando venía un lobo, cuando venía un oso, un león, si yo me tenía que ir a las manos con el oso, con el león, yo lo hacía y lo escuartizaba para soltar a la oveja. O sea que él ya desde antes mostraba valentía. O sea que no le tenía... Una cosa, hermano, una cosa es mostrar valentía y otra cosa es tener temor. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, que David estaba mostrando valentía, pero que en una situación similar, que uno tenga temor, es totalmente natural. Ahora, que uno actúe, de la forma en que uno actúe es la diferencia, si uno permite que el temor tome control de tu vida o si vas a actuar de la manera correcta. David, desde hace tiempo, se mostraba como una persona valiente. No se nos muestra que decía que tenía temor, pero eso es algo que quizás le pudo haber pasado en un momento. Pero en la forma que él actuaba, él mostraba valentía, confianza. Él no se dejaba llevar, él no permitía que la situación que estaba al frente dictaminara cómo él iba a reaccionar. Algo bien interesante, hermanos, es que todavía para este momento el Señor manda a Samuel a que busque
al rey que va a suplantar a Saúl. Pero Saúl todavía estaba como rey, todavía estaba gobernando y liderando el pueblo. Esto nos muestra que el plan del Señor se cumple, pero es al tiempo del Señor, al tiempo que Él dice que van a suceder las cosas. ¿Por qué digo esto, hermano? Desde este momento al cual Samuel escoge y unge a David, y el Señor entonces mora con él. El Espíritu del Señor entonces pasa a morar con David. Benjamín, cuando pasa esto, hasta que David es coronado como rey oficialmente, son años largos que suceden. Pero esto nos muestra también que el plan del Señor ocurre, el Señor lo va ejecutando, pero es al tiempo del Señor. Uno pensaba que iba a ser, pues los desterró, de aquí a 2 o 3 semanas se sale y llega David. No, eso conllevó años largos para que llegara entonces al punto de que David estuviera reinando como rey que había sido escogido mucho antes, atrás. Y pasó un sinnúmero de situaciones difíciles al cual, ¿ustedes creen que el Señor estaba probando a David? Todas las situaciones que pasó David después que él mató a Goliat, ¿ustedes creen que eso era el Señor probando a David? Fíjate, mucho antes de que él matase a Goliat, ya él estaba pasando situaciones difíciles, porque lo peor que le pudo pasar fue que a Saúl lo persiguiera para matarlo, porque no lo que él tenía sospecha, él no lo sabía, pero sí tenía sospecha de que él era el ungido por Jehová, y eso trajo a él perturbación. Desde que a él lo destituyeron, él buscó la manera de cómo matar a David. Y ya David desde ese momento está sufriendo persecución dentro del mismo reinado de Saúl. Está siendo perseguido. Exacto, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que eso era el Señor probando a David? Probando, mostrando, viendo su carácter. Ya el Señor lo sabía, pero David tenía que pasar por un sinnúmero de situaciones para poder llegar a ser rey. Exacto. No, cualquier persona no es nombrada como rey, porque tiene que ser, como estaba diciendo al principio, una persona que pueda tomar decisiones correctas en los momentos más difíciles, en los momentos más agobiantes. Hermano, ninguno de nosotros hemos pasado por una situación por la que David pasó, de que literalmente él estaba huyendo por su vida, porque sabía quién era la persona que lo estaba siguiendo para matarlo. El propio suegro, exactamente. Literalmente, o sea, él sabía de que si él lo cogían, si él era capturado, él iba a morir a manos de Saúl. Todas estas cosas muestran, saca a la luz el carácter verdadero de David. ¿Por qué digo esto, hermano? Hasta que uno no se encuentre en una situación extrema, uno no sabe cómo uno va a reaccionar. Un ejemplo, los terremotos que pasamos hace unos cuantos años. Uno habla acerca de eso y uno va a escuchar diferentes versiones de las personas diciendo, yo salí corriendo, escuché, sentí la casa meneándose y salí corriendo. Otros dicen, yo me quedé frisado, yo no me podía mover, temía que alguien jamaquearme para que yo pudiera reaccionar.
estas cosas son cosas que nosotros vivimos. Pero hermanos, imagínense pasar tiempo largo, incluso el acecho contra la vida de David fue tan y tan fuerte que él incluso huyó y se metió en el campamento de los filisteos fingiendo ser un loco. Fingiendo ser un loco para poder salvar su vida. O sea que el temor de él perder la vida por la persona que lo estaba persiguiendo era real. Pero en todo este momento, el Señor estaba con él, el Señor estaba con David, porque no vemos en ningún momento que él lo desahució, lo sacó, sino que él estaba en cada momento ayudando a David. Y todas estas cosas ayudaron también a David para cuando él estuviera como rey, pudiera recordar todas las situaciones que pasó y poder saber qué decisiones debería tomar. Lo animal y luego Lucy. ¿Verdad? Que al principio habías preguntado que por qué el Señor hace tanto énfasis, que el Señor mira más el corazón que el físico. Y ciertamente vemos en David que él, como luego vamos a leer en la Biblia, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que David estaba huyendo por su vida, tuvo ocasión de que él podía literalmente haber matado a Saúl porque estaba ahí en un momento vulnerable y no lo hizo. Sin embargo, le dijo, mira, aquí está bien parafraseado, ¿verdad? Mira, tengo aquí el cantito de tu ropa, yo pude haber tomado, pude haber tomado tu vida, pero tuve misericordia. No sé si fue antes o después, pero en el tiempo que ellos estaban huyendo, había un muchacho dentro de los mismos que estaba con David que como que empezó a chismosear, vamos hablando las palabras de ahora, y a hablar mal de Saúl. Y David, como uno dice, no, pero es que David tenía toda la razón, sí, debía, es más, se hubiera juntado en el chisme, en el bochinche, no en el chisme, en el estar hablando mal del rey. Y como que David se volteó y le dijo, como no se va a hablar sobre el ungido de Dios, ¿verdad? No se va a hablar mal contra el rey. Vuelvo a decir, bien parafraseado. Sí, todos estos sucesos moldearon a David, pero también eran de bendición a las personas que estaban alrededor de él. En algún momento, ¿verdad? Nosotros antes cantábamos el cántico que era Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Claro, eso iba seguía el crecimiento de la raíz de amargura, la raíz de esto en Saúl, pero el gran hecho de que David podía matar a 10,000, que David pudo hacer esto, pudo vencer a Goliat, pudo hacer todas las cosas que hizo buenas, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que las cosas malas, el Señor era el Señor, pero todas esas maravillas que uno dice, wow, lo que el Señor hizo en David, qué tremendo, yo quiero ser como David y así. Es porque el Señor estaba con él y porque él decidió agradar al Señor con sus hechos. Amén. Lucy. Yo tengo un poquito de problema con cuando se dice que el Señor nos prueba, porque yo pienso que el Señor lo sabe todo, nos conoce bien, mejor que nosotros mismos. Y a veces ocurren cosas, yo pienso que a lo mejor para que la demás gente también aprendan de lo que le pasa a una. Y más bien, yo creo que las pruebas vienen para nosotros conocernos mejor nosotros mismos.
Exactamente, o sea, el Señor conoce todo nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros, cómo nosotros vamos a reaccionar llegue lo que llegue. Nosotros somos quienes todavía desconocemos muchas cosas acerca de cómo nosotros vamos a actuar dependiendo a qué circunstancia nos encontremos. Cuando uno dice que el Señor estaba probando a David, básicamente eso, para que David, de la persona que está pasando por la prueba, pudiera entender, reconocer y saber si estaba haciendo las cosas bien, que agradaban al Señor o no. Qué cosas entonces él estaba haciendo bien, qué cosas él estaba haciendo mal, él o ella, dependiendo a quién nos estemos refiriendo, para que la persona pueda entonces ajustarse a lo que es el plan del Señor. Bueno, Aito, estas dos preguntas las hemos contestado ya a través de todo el estudio. Ajá. Con respecto a lo que están hablando de por qué David tuvo que pasar por estas pruebas, las pruebas sabemos que nos dan crecimiento, nos dan conocimiento más de la voluntad de Dios. En cambio, si vemos que David se sujetó a las pruebas, eso nos lleva a nosotros hoy ver verdaderamente en nuestro entorno las personas que en realidad están viviendo una vida, si estamos viviendo una vida realmente, las pruebas nos están cambiando, nos están transformando, nos están llevando a crecer de manera que de un momento determinado pueda decir, ya estás listo, puedes ir. Porque hoy día se da el caso, y todos lo sabemos, que están frente a iglesias de congregaciones, personas que ni aún han sido llamadas por Dios. Personas que se fueron a un instituto y ya porque estuvieron en un instituto están ministrando, están hablando y han desviado a muchas personas. Hoy se ve tan patético el no esperar, el no querer pasar por las pruebas. Eso está trayendo duras consecuencias porque hay muchos creyentes dentro de la iglesia temerosos. Si comparamos a David con un creyente de hoy, que lo tenemos todo, en cambio David no lo tenía todo. Tenía que pasar pruebas, situaciones. Nosotros hoy lo tenemos todo. Desde que estamos, que nos dicen, tú tienes un llamado, salimos inmediatamente y no esperamos el trabajo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. De una vez nos mandamos. Y eso trae consecuencias duras, que es lo que yo veo de Saúl. Él fue llamado rey, fue puesto, sin tener la experiencia que ganó David, estando en el campo, estando bregando con las ovejas. Fue ganando experiencia, fueron duras pruebas. Luchar contra un oso no es fácil, luchar contra leones tampoco. Y David fue el proceso por el cual Dios lo llevó. Hoy Dios lo lleva a nosotros en un tiempo diferente, pero las pruebas pueden ser la misma. Puede ser que se nos levante un oso, pero no tenemos el entendimiento, el discernimiento, el dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, porque todo lo tenemos, pero nos angustiamos, no le creemos a Dios. Siempre estamos quejándonos. Las enfermedades tienen un propósito en Dios. Todo tiene un propósito en Dios si somos cristianos verdaderos. Entonces creo que nosotros es el sujetarnos, como le dijo Samuel a Saúl, tú no te sujetaste a la palabra de Dios, no la obedeciste, no la viviste. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que procurar hacer. La prueba, vénganos, gocémonos en la prueba porque eso es lo que nos dice la palabra. Y vivimos haciendo entonces lo contrario. Entonces así no podemos, nos retrasamos más en el crecimiento espiritual que Dios quiere darnos para podernos usar. Por eso habemos mucha, voy a generalizar, mucha gente dentro de la iglesia temeroso a los mandatos de Dios. No podemos obedecerlo porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no
Amén. Pues hermanito, voy a brincarle estas dos preguntas, pues estas dos preguntas ya las hemos contestado básicamente a través de lo que hemos hablado. La primera dice, ¿qué juicios apresurados solemos hacer sobre los demás según sus apariencias o condición social? Ya la hemos básicamente contestado ya. Exacto. Ujú. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo nos advierte este relato contra juzgar a otro? Claro, esto fue literalmente un copy-paste porque esto no es un relato, esto es un hecho verdadero. Pero nos muestra cómo Samuel tuvo que ir por cada uno de los hijos de Eli, por cada uno de sus hijos, y primero decía, no, y el Señor le decía, no, trata otra vez, no es, no, tampoco, tampoco, hasta que llegó hasta lo último, y después de ahí como que, espérate, pero, y no hay más nada, no, queda este chiquitito, que está aquí, esta ovejita negra, como uno dice, que está aquí en la esquinita, toda desnutrida, toda chiquitita, esa es la que tú vas a utilizar. Claro, no estoy haciendo justicia con David, porque David estaba mostrando de que era rubio, o sea, una persona como Benjamín, de ojos, un rubio, de ojos lindos, o sea, de un hermoso aspecto, que no había, como dice el pastor, tener que echarse aspirina en los ojos para poder verlo. Esa persona fue entonces la que decidió el Señor escoger para que fuera el rey. Pues hermano, vamos a pasar a la segunda porción, pues ya aquí entonces los pasajes son un poquitito más largos. Lorian entonces había levantado la mano para leer. 1 Samuel 17, versículos 23 al 26 y luego el 34 al 37. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese ojo, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Amén. Amén. Hermano, ya aquí, si uno va leyendo el capítulo 17, del versículo 1 en adelante, lo que está hablando es acerca de esta batalla. Goliat medía acerca de
2, 3 codos de alto. Eso eran como casi 7 pies, ¿verdad, Tito? Como 7, 8 pies. 9 pies y pico. 9 pies y pico. Para que tengan una idea, 9 pies es más o menos como el techo que esta que está aquí. 9 pies. Una persona chiquita. La mano de él puede ser fácilmente del tamaño de este iPad o un poco más grande. Eso implica, hermano, que al ser una persona grande, una persona alta, también entonces muestra de que es una persona fuerte. ¿Por qué? Para poder mover todo ese cuerpo se necesita bastante fuerza. ¿Tiene un vivo ejemplo? Ese que acaba de ir para el baño ahora mismo, Daniel. A él, cuando él decide levantarse y salir corriendo, uno ve que le da esfuerzo el arrancar, pero a la vez que coge velocidad, eso es como un tren sin freno. Si te va a brincar, procura tú estar sentado contra una pared, porque si no vas para el piso, literal. Y eso es Daniel, lo que tiene son 6 años. Ajá. Lo que quiero mostrar, hermano, es que Goliat, siendo una persona grande, 9 pies, indicaba que tenía una espada igualmente grande, un escudo igualmente grande, una lanza igualmente grande, para que pudiera él manejarla de acuerdo a su estatura. Y ese hombre llevaba 40 días hablando, sonsacando y atemorizando al ejército de Israel. Y en esos 40 días, ninguno, hasta el rey, tenía ganas de meterle mano a ese varón que estaba al frente de ellos. Sin embargo, vino David y dice en Arroyo de Habichuela: ¿y quién es este para que esté hablando toda esta basofia en contra del ejército del Dios viviente? Aquí estamos viendo a una persona que está mostrando valentía, coraje, pero no es en la forma que uno lo piensa. Está mostrando control de sí mismo, porque está viendo una persona fácil, 2, 3 veces más grande que él, y le dice: yo le voy a meter mano a esa persona, yo no le tengo miedo. ¿Quién es este que se pasa hablando, sonsacando al ejército del Dios viviente? Aquí vemos a una persona que estaba dispuesto a hacer lo necesario para defender a su pueblo, para honrar a su Dios. Hermano, porque si ustedes miran bien la respuesta, lo que estaba hablando David, dice, más acá, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y pues, básicamente lo hacía canto. Y dice: tu siervo lo mataba. Entonces, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Aquí David estaba indignado por la falta de respeto de Goliat, no hacia el pueblo de Dios, sino ¿a quién? A Dios mismo, porque estaba insultando. Mira cómo él se dirige, él se dirige al pueblo de Israel, al ejército del Dios viviente. Y dice, añadió David, que me ha librado de
de las garras del león y las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, Jehová esté contigo. Como quien dice, pues si tú quieres meterle mano, pues nadie te está aguantando. David estaba indignado por lo que estaba sucediendo, porque estaban mofándose del pueblo de Dios, por ende se estaba mofando del Dios en quien él ha confiado, en quien él estaba confiando, en el quien él alababa y glorificaba y honraba. Aquí vemos a una persona dispuesta a hacer lo necesario para poder agradar a Dios. Indiscutiblemente, cuán grande fuera la tarea que tenía de frente. Rosana. Pues yo veo la fe de David ahí en ese verso 37, porque hasta cuando lo libró del león y del oso, fue porque Dios lo hizo así. Exacto. Él nunca dice que fue por él mismo, es la fe lo que lo llevó a vencer a él. Él reconocía que todo lo que él había pasado había sido porque Dios lo había librado, porque Dios estaba con él. Básicamente eso contesta esta pregunta. ¿Cómo demostró David su fe en estos versículos? Confiando, no diciendo que era por su gran habilidad y por su fuerza, sino porque Dios lo libró. Claro, él tenía que esforzarse, porque no es que se iba a quedar sentado y que entonces el oso de repente saliera patas arriba. Dice la segunda pregunta, ¿qué podemos aprender de la fe de David? Confianza. Ahora. Ujú. Exactamente. Lorimar. La fe de David es una fe en acción. Me refiero a que él sabía que Dios lo iba a librar del oso, del león. Y como uno dice, echaba manos a la obra. O sea, él mismo cuando dice que le cogía la quijada, yo lo que me visualizo es que le agarraba así la quijada y le abría la boca, ¿verdad? Igual, él acaba de decir lo que dijo al pueblo y se vio, pues, como tú mencionabas, indignado en esto. Déjame ver si para acá. Indignado en lo que estaba haciendo Goliat. Él mencionó, él tenía fe que el Señor iba a librarlos de Goliat. Y así mismo fue, corrió su onda, las piedras que necesitaba y hizo lo que tenía que hacer. Algo bien importante, hermanos, es uno saber que el Señor está con uno porque uno está haciendo las cosas que agradan a Dios, a que uno decir, el Señor está conmigo, pero yo estoy haciendo y deshaciendo. David sabía que el Señor estaba con él, porque sí se había mostrado, el Señor le había mostrado que Él estaba con él, pero él también estaba haciendo las cosas que agradaban al Señor. Casi mira. Fíjate, y eso
agradar al Señor no es tan fácil como se oye. Porque, por ejemplo, hoy día, vamos a traerlo para nuestro tiempo, el Señor te da, nos prueba, nos pasa por enfermedades. Y tú oyes gente que dice, no, el Señor me va a sanar, yo no voy a médico. Tú oyes a la gente cristiana, tú lo oyes diciendo, esa no es una fe verdadera, porque Dios te está diciendo, los médicos están para que comprueben que lo que yo estoy haciendo en ti es real. También se puede dar el caso de que el Señor no lo quiera sanar. No, eso puede ser relativo, pero está de nosotros creerle al Señor. Está de nosotros hacer la voluntad de Dios. Nos manda a que oremos, que compartamos en la comunidad cristiana nuestras necesidades, porque yo lo he comprobado así, hemos pasado por muchas situaciones de enfermedad con la vida de la nieve, y si yo me hubiera puesto en esa cintura de que Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar, y esperando que Dios lo va a sanar, pero Dios está esperando ver mi fe moverse. Dios está esperando ver que yo vaya en obediencia y los médicos están por voluntad de Él. Entonces yo tengo que ir al médico, esperar que me den unos resultados. Mientras yo hago mi parte, yo oro, yo clamo al Señor, yo pido las promesas que están para mí, que están para cada uno de nosotros. Yo pido esas promesas y Dios no se va a negar a sí mismo. Él lo dice, que si su hijo le pide pescado, ¿le va a dar serpiente, una serpiente? No, le va a dar como padre a su hijo porque lo ama. Y yo creo en esta palabra, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra, porque hay otra diferencia en que se vea que Dios está obrando, porque entiendo que la oración nuestra empieza primero allá en los cielos y el Espíritu se encarga. Por eso dice en Romanos que el Espíritu está delante de Dios con gemidos indecibles. Él está clamando por nosotros. Además, Cristo es nuestro intercesor. Entonces nos ayuda en nuestras necesidades. Pero ponerme en la postura, no voy a ir a médico, y duele escuchar porque está hablando de la altura de la fe de esa persona. Da cosa escuchar eso. Y mejor es uno que no decir nada, pero de verdad está hablando de la condición espiritual de una persona que está negando a darle a Dios la gloria y la honra, porque se está negando a darle a Dios, porque hiciste lo que tenía que hacer. Dios te contestó, ahora te toca darle la gloria y la honra a Dios. Y vemos esto claramente en la vida de David. En la vida de David fue un hombre celoso de las cosas de Dios. Una cosa que Dios le vio fue su corazón, que fue celoso, que lo de Dios era primero. Y eso nos manda hoy el Señor a nosotros. Una de los reclamos de Dios para este tiempo a la iglesia, que ya fue para la iglesia de Éfeso, fue que ha perdido el primer amor. Y la palabra de Dios se cumple. Y estamos viendo que para este tiempo se está cumpliendo lo que dice la iglesia de la Odisea. Tibios, por no creerle a Dios, por no hacer su voluntad. Pero el ejemplo de David nos está hablando que todavía es tiempo de que nosotros nos levantemos, nos esforcemos y guerremos como lo hizo David. Hay tiempo para guerrear, porque el Señor lo dice, hay tiempo para todo, pero no negarnos a nosotros mismos el poder poner nuestra fe para que sea de testimonio a otros. Amén. Y hermanos, acá dice la última, porque es importante recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Hay un dicho en inglés,
ahora mismo no sé si me va a salir muy bien que digamos, porque no me acuerdo exactamente palabra por palabra, pero dice, one who does not know his history tends to repeat itself. Algo así. En arroz habichuela lo que quiere decir es la persona que no conoce acerca de su historia o de la historia va a tender a repetir los mismos errores. Es importante que nosotros podamos recordar las veces que el Señor fue fiel con nosotros, para que nosotros entendamos y siempre estemos frescos en la mente de que el Señor fue fiel conmigo en esta situación. Si yo le soy fiel a Él, Él va a ser fiel conmigo. Ayer, hoy y mañana. Amén. Te adelantaste, pues esa es la porción que vamos a leer ahora, pero sí, exacto. Exactamente. Fue. Exacto. Hermano, ¿ustedes se creen que esto es algo débil? Esto es duro como cemento. Esta parte de aquí de la frente de uno, ¿no me creen? Díganle a uno de los nenes que le dé un cabezazo. Ellos te lo dan con esta parte aquí del frente. Y créanme que duele, y ellos están como si nada, como que, ay, como que me picó algo. Y uno está después con un chichón así bien gigantesco. Pero hermano, vamos a ir a la última porción, que es la que habla acerca de entonces, ya cuando David coge y le quita las manos le quita la cabeza a Goliat. Sí. Que algo que yo veo bien lindo en David es que esa valentía que él tenía es porque él reconocía que Dios estaba con él. Por eso era que él no tenía miedo, porque aun cuando se levantaban estos animales, ¿verdad?, feroces, él reconoce que si Dios estaba con él en ese momento, pues él diría, ¿cómo ahora no? Por eso es quizás la pregunta esa de cómo siempre debemos recordar, si Dios lo hizo conmigo antes, me libró anteriormente. Bueno, primero me libró del pecado y de la muerte y del infierno y me salvó. ¿Cómo no hará otras cosas en mi vida, verdad? O sea que si Dios lo hizo una vez, pues va a seguir siempre obrando en uno. Y eso es bien lindo y yo creo que nos enseña mucho hoy en día, porque a veces ponemos tantas excusas para delante del Señor y siempre tenemos quizás temores. Hoy en día, pues, no quiero alegorizar las cosas, ¿verdad? Pero él se enfrentó a Goliat. Nosotros no tenemos a un Goliat físico, ¿verdad? Pero sí hay muchas, pues todas estas nuevas tendencias que se han levantado en el mundo, que serían como un Goliat, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros y no tener miedo a ir siempre con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no es lo que nosotros decimos, no lo decimos nosotros, es que lo dice la palabra. Y uno tiene que ir con la palabra donde las personas y no tener miedo a poder siempre defender la fe del Señor, defender, ¿verdad?, el cristianismo. Y eso es algo que debemos aprender, de que cuando tenemos miedo, pues debemos reconocer que el Señor está con nosotros y no voy a temer porque Él está conmigo. Más como nos ha dado su espíritu, porque en el caso de David, cuando lo ungió Samuel, pues ahí si el Señor estuvo con él, aún antes cuando pastoreaba las ovejas, imagínense ahí que ya el Señor ya lo había separado con un plan y lo había llenado de su Espíritu Santo, pues más poderoso todavía delante de Dios. Igualmente nosotros, ¿verdad?, que tenemos, cada uno de nosotros sí tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, para
pues que el Espíritu de Dios tiene poder para nosotros pues hacer lo que el Señor nos envía a hacer. A lo de la fe de David, es que sí, era una fe en acción, pero también era una fe sabia. Me refiero a que precisamente hace un tiempo, ¿verdad? En donde yo trabajaba, hicieron como una reunión para maestros y trajeron una persona para predicar. Vamos a ponerle los air quotes porque aquello no era una predicación. Y prácticamente era que decía que cuál es tu Goliat, que así como David mandó y Goliat fue derribado, así mismo uno tiene que seguir adelante, no importa lo que esté pasando alrededor, no importa. Entonces, nada de fundamento bíblico, aparte de que está usando personajes que uno conoce la historia de David, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos manda a obrar en fe, cuando el Señor nos va dirigiendo en fe, uno lo sabe y no es para yo, ahora voy a tomar todo el mundo encima y voy a comerme el mundo. No, la fe no se basa nada más en eso. La fe se basa en obrar. Permiso, mi amor. Como dice en Hebreos, es fe, la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que nos... Yo lo confundo, pero entienden el versículo. Es saber que aunque no parezca que el Señor va a obrar a ojos humanos, el Señor, ¿verdad? No el Señor, los israelitas estarían pensando, ¿y cómo nos irá a sacar Dios? Pero es saber que a los ojos humanos, aunque no haya salida, aunque no haya solución, si está dentro de la voluntad de Dios, sí va a ocurrir, aunque parezca imposible. Bueno, Aido, ¿algún voluntario que quiera leer esta última porción? Héctor. ¿Ah? ¿Todavía? ¿Para él o...? Esta parte de todo lo que pasó David, a veces yo lo llevo, pues la práctica es lo que... Porque, tú sabes que... Pero para que se pueda escuchar. Me escucha. Ah. Ahí le leyó ese déjame celebrar, ¿verdad? Ajá. Y en estos días me asombró porque el domingo me dijo, yo estoy orando mucho al Señor. Yo le dije, ay, ¿cómo es? Y ustedes están orando por mí. Y yo digo, claro que sí, estamos orando por ti. Me dice, pues mira, y levanto el brazo. Cuando el brazo estaba, ¿qué? Totalmente muerto. Cuando yo lo miro, yo digo, adiós, yo no tengo la boca virada ya. Y ya hablo. Porque no hablaba. Mirando que la lengua tenía bien pesada. Y mira, y su pierna pues ya la tengo. Sí, todavía no tiene la fuerza. Y me dijo estas palabras. Pues yo le dije ahorita al pastor, ¿verdad? Todo depende de cuando salga. Pero tengo que tener fe. Cuando termine esto, yo voy para la iglesia. Y yo llevo muchos años pidiendo esto. Pero mucho. Y Dios hace gozado. Y si es de ser así, en esta noche yo le doy gloria a Dios, a Dios, como todos los días conmigo. Porque nunca Él me había dicho eso. Nunca. Quisiera ir a la iglesia. Voy contigo por acompañarte, por complacerte, era hombre decía. Pues ahora no va a haber complacencia. Ahora fue él, de su propio corazón, como yo. ¿Eh? ¿Está bueno eso? Está bueno.
Héctor, entonces, para leer la porción. Bien, Samuel 1, del 45 al 51. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Casina. Hermano, eso fue un evento sangriento, literal. David, pero miren la parte bien importante, hermano. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no fue a nombre de Saúl, el rey. Él no fue a nombre del pueblo de Israel. Él fue a nombre del Señor. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él estaba hablando el mensaje del Señor. Aquí estoy seguro que era Dios hablando a través de David, dando testimonio a todas las demás personas, a todos los israelitas y a todos los filisteos, para que no tuvieran duda de con quién se estaban encontrando, con quién estaban provocando la batalla. Y hermanos, dice que entonces, cuando David terminó de decir esto, el filisteo dice que se levantó y empezó a ¿qué? Ahí para encima de David. Y David salió pitado. Salió ahí pitado para coger y terminar, acabarle la vida a Goliat. Un hombre que medía alrededor de 9 pies y algo. Y David fácilmente, sé yo, 5'5", 5'6", eso para un hombre es bajito.
Dito, imagínense a David, estatura de tío James, más o menos. Compárense a tío, a James, con una persona de 9 pies. Imagínense en eso, una persona que literalmente su cabeza está tocando aquí el techo, gigantesco. Es como decir, comparar entonces a Benjamín conmigo, al lado mío. Va a haber una diferencia gigantesca. Pero eso no impidió a David que actuara valerosamente. ¿Y qué sucedió? El Señor lo entregó a Goliat a las manos de David. Y David, ni corto ni perezoso, le zumbó con la piedra, le dio en el mismo medio de la frente. Goliat cayó derechito para el piso, y así mismito cuando cayó, le cogió la espada y ahí quedó. Hasta ahí quedó la vida de Goliat. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió con los otros filisteos? No sé si se han visto los muñequitos a veces como de Tom y Jerry, que pasa algo y de repente el gato abre los ojos así como que bien grande, como que no se esperaba lo que iba a suceder y sale cogiendo. Pues así hicieron. Lo que pasó, y a coger, lo que se veía era el polvito de ellos cogiendo. ¿Ah? Ajá, exacto. Uno se echa a reír, hermano, pero esa gente tenía que estar literalmente muertos de miedo. Toda su confianza de los filisteos estaba basada en Goliat, en su guerrero número 1, su guerrero estrella. Y llevaban 40 días haciendo fronte. O sea que ya ellos estaban cómodos. Ya ellos estaban cómodos en el lugar donde se encontraban, en esa batalla. Un error tremendo que puede hacer cualquier ejército en una batalla. El encontrarse cómodo y sentirse, aquí estoy tranquilo, en una batalla. Cuando te están buscando para literalmente quitarte la vida. Vieron lo que sucedió y huyeron. Tuvieron temor de lo que estaba sucediendo, porque en sus mentes no cabía de que una persona pequeña pudiera quitarle la vida al mejor guerrero que ellos tenían. Que fácilmente ese hombre, por jugar, por decirlo así, jugar de mano, le podía meter 3 bofetas a 3 hombres así, en filita, y los 3 los noqueaba sin que la mano le molestara. Es una persona grande, fuerte, pero ahí vemos que la confianza del hombre estaba basada en otro hombre, pero se encontró con una persona que su confianza no estaba en cualquier hombre, sino que estaba en el único Dios verdadero. Y ahí entonces se vieron contra la pared. Y ahí reconocieron a la mala de que el Dios que estaba hablando David era un Dios vivo y verdadero. Así Sí, mira. yo tengo unos versículos bíblicos aquí en Jeremías 17:5, que dice, del 5 al 9, que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová, el que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Verdaderamente habla de ese acontecimiento. Amén, exactamente. Habla precisamente de eso. Y lo que la hermanita Casimira estaba hablando, contesta esta pregunta que está aquí. Dice, ¿por qué es importante que David haya peleado la batalla contra Goliat en el nombre del Señor, en lugar de hacerlo, ¿qué? En su propia fuerza? Porque si él confiaba en sí mismo, hubiera sido una víctima más de Goliat. Un número más para la cuenta de él. Pero sin embargo, él fue en el nombre del Señor, él confiando en el Señor. Y no solamente eso, sino que él estaba haciendo las cosas que agradaban al Señor, porque de nada sirve una persona diga, en el nombre del Señor voy a hacer esto, pero no cree ni en la luz eléctrica. Uh-huh. Exacto. Ajá. Y el demonio se le giró en la cara. Porque dice, en Pablo y a ellos los conozco, pero a ti, ¿quién tú te crees que eres? Pues hermano, esto nos muestra la importancia, lo real que es uno confiar en el Señor y no poner su fe en uno mismo, por su propia cuenta, por su propia fuerza. El Señor nos da habilidades para nosotros poder hacer las cosas, pero es porque el Señor así lo quiso, así lo deseó. Pero nosotros no tenemos ninguna habilidad, no tenemos nada. ¿Por qué? Nosotros no podemos ni controlar qué pelo se nos cae de la cabeza. Menos aún vamos a poder controlar qué sucede en nuestra vida. Pero el Señor tiene control de todo. Amén, hermanito. Amén. Tito, ¿iba a decir algo? ¿No? Pues, hermanito, ya hasta aquí está el estudio de esta noche. El enfoque de este estudio, hermanos, era David como escogido de parte del Señor. Vimos solamente una porción, una pizca del comienzo de la vida de David. La vida de David conlleva un montón de otros sucesos, el cual vemos que él hizo las cosas tanto para agradar al Señor, como también hizo las cosas para agradarse a él mismo. Pero vemos que cuando él reconoció el mal que hizo, él se arrepintió genuinamente. Esto no implica que iba a venir castigo a él por las cosas malas que hizo, porque le llegó castigo de parte del Señor. ¿Cuál fue el castigo? El Señor le dijo que por todas las cosas que él había hecho, la espada no se iba a apartar de su casa, indicando de que iba a haber muerte temprana en su familia, que iba a tener problemas con sus hijos, con sus familiares, por las consecuencias de su pecado. Pero vemos, cuando él se arrepintió genuinamente. Como estaba diciendo Lorian, el arrepentimiento de él fue verdadero. Si nosotros solamente miramos las acciones que él hizo y las consecuencias que él tuvo, podemos fácilmente pasarlo a un lado
y ver que realmente que el corazón de él, aunque hizo las cosas mal, él se arrepintió genuinamente y el Señor lo perdonó. De la misma forma, hermanos, cuando nosotros pecamos delante del Señor y nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos perdona. Pero es la parte importante, tiene que ser genuino, no puede ser algo de la boca para afuera, porque si no, no estamos haciendo nada y el Señor nos agrada de eso. Amén, hermano. ¿Ah? Exacto. Pues hermano, el próximo estudio, el martes que viene, Dios hace un pacto con David. Ya